Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. En el tutorial de hoy aprenderemos a tejer estos lindos mini arbolitos navideños. Miren qué bonitos son. Yo hice estos tres colores que la verdad me parecen súper bonitos, se salen de los colores tradicionales, pero a mí la verdad es que me encantan. Espero que les guste mucho esta idea y que se animen a tejerla. Y por otro lado también quería invitarlos a que se suscriban a mi canal y activen la campana de notificaciones para que les avise cuando subo video. Y ahora sí, veamos qué materiales utilizaremos en este tutorial. Yo utilizaré 4 colores que serán para el árbol, el bordecito verde, el tallo y el dorado es para la estrellita. Utilizaré una aguja de 2.5 milímetros y estas decoraciones que son medias perlas en color blanco y también dorado. Empezaré tomando el color que elegí para la base del árbol, en mi caso es el beige, y voy a tejer un anillo mágico. En este anillo mágico tejeré 3 cadenas. Estas 3 cadenas me van a contar como primer punto. Ahora vamos a continuar tejiendo 14 puntos altos más para completar un total de 15 puntos altos contando con estas 3 cadenitas que tejimos al iniciar. Una vez que tengamos nuestros 15 puntos altos en nuestro anillo mágico ya lo podemos cerrar y ahora nos vamos a ubicar en estas 3 cadenitas y vamos a contar 1, 2 y en la tercera vamos a tejer un punto deslizado. Y así finalizamos la primera vuelta. Ahora para la segunda vuelta vamos a empezar tejiendo una cadena y en ese mismo punto en el que hicimos la cadena vamos a tejer un punto bajo. En el siguiente punto vamos a tejer un punto bajo también y en el siguiente punto vamos a tejer un punto medio alto y ahí mismo en ese punto tejemos un punto alto. Ahora vamos a pasar al siguiente punto y vamos a tejer un punto alto. En ese mismo punto tejemos un punto alto doble. Vamos a continuar tejiendo 2 cadenas y en este mismo punto en donde acabamos de tejer vamos a seguir tejiendo un punto alto doble y en este mismo punto un punto alto. En total hicimos 4 puntos en este puntico, en ese mismo punto, y ahora para el siguiente punto vamos a tejer un punto alto y ahí mismo un punto medio alto. Ahora vamos a tejer 3 puntos bajos, uno en cada punto disponible. Ahora nos vamos a pasar al siguiente punto y vamos a tejer un punto medio alto, un punto alto, 2 cadenas y en este mismo punto vamos a tejer nuevamente un punto alto y un punto medio alto. Ahora en los siguientes 4 puntos vamos a tejer un punto bajo por cada punto disponible, entonces aquí yo ya llevo 2, 3 puntos bajos y 4. Ahora nos vamos a pasar al siguiente punto y vamos a empezar tejiendo un punto medio alto. En ese mismo punto tejemos un punto alto, tejemos 2 cadenas, nuevamente en este mismo punto un punto alto, en el mismo punto un punto medio alto y ahora nos pasamos al siguiente punto y tejemos un punto bajo. Y así ya hemos finalizado esta vuelta número 2, es de ponerle mucha atención e ir tejiendo paso a paso conmigo y si es posible bajarle un poquito la velocidad. Bueno, aquí ya cortamos la hebra y la vamos a enhebrar para ya cerrar por completo el tejido de nuestro arbolito. Lo que vamos a hacer ahora es en ese primer punto que tejimos vamos a atravesar nuestra aguja y desde donde sale la hebra por ahí mismo nos vamos a introducir y hemos hecho un punto falso y ahora simplemente queda perder esta hebra. Yo me paso siempre a la parte de atrás y la pierdo en estas hebras
de acá y ya simplemente me queda cortar. Y así es como se debe ver nuestro tejido. Nos vamos a ubicar en estos 4 puntos bajos y vamos a tomar los 2 puntos de la mitad, que serían estos, y aquí vamos a empezar a tejer el tallo. Entonces vamos a tomar el hilo de color café y lo incorporamos a nuestro tejido y empezamos tejiendo 2 cadenas en ese mismo punto. Vamos a tejer un punto alto, nos pasamos al siguiente punto y en ese punto vamos a tejer un punto alto, tejemos 2 cadenas y las unimos a este mismo punto en el que acabo de tejer el punto alto con un punto deslizado. Aquí ya puedo cortar la hebra para perderla por la parte de atrás. Ahora vamos a tomar el hilo de color verde y vamos a empezar a hacer el borde. Nos introducimos en cualquier punto del arbolito y simplemente vamos a empezar a tejer puntos deslizados alrededor de todo nuestro tejido. Así como se nos van presentando los puntos, así mismo vamos a ir tejiendo puntos deslizados, y aquí en esta separación de las 2 cadenas también vamos a tejer puntos deslizados. Entonces vamos a repetir esto alrededor de todo el arbolito y ya nos vemos para continuar con el tutorial. Por aquí ya llegué a la parte del tallo y es lo mismo, simplemente voy a ir tejiendo los puntos deslizados tal cual como se me vayan presentando. Y cuando ya haya terminado todo, voy a cortar la hebra y vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer este punto falso para que el tejido nos quede prolijo. Entonces enhebramos nuestra aguja y la pasamos. Ahora también atravesamos este primer punto deslizado que tejimos y nos introducimos por el mismo punto de donde sale la hebra que estamos utilizando. Miren que ella formó ese punto invisible y ni se nota que hay un inicio y un final del tejido. Ya nos pasamos a la parte de atrás y simplemente queda hacer un nudo doble, y a mí me gusta asegurar lo demás y le hago otro nudito y ya puedo cortar la hebra. La puedo cortar al ras porque sé que con estos nudos no se me va a soltar. Así ya es como va quedando el arbolito, y ahora vamos a pasar a tejer la estrella. Este es un paso bastante sencillo. Vamos a empezar tejiendo un anillo mágico y ahora vamos a tejer 2 cadenas, un punto deslizado, y esto lo vamos a repetir 5 veces. Entonces nos vamos tejiendo 2 cadenas, un punto deslizado, 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 y así ya tengo las 5 puntas de la estrellita. Y ahora ya puedo cerrar el anillo mágico y cortar la hebra. Saco mi hebra del tejido y ahora la voy a enhebrar para pasar la hebra a la parte de atrás. Entonces enhebro mi aguja y simplemente voy a atravesar el anillo mágico, y aquí ya aseguro el tejido. Voy a cortar estas hebras y así me queda la estrellita. Ahora el otro paso lo puse en cámara rápida pues porque es bastante sencillo. Simplemente fui poniendo silicona y fui pegando las perlitas así en esta posición. Pues ustedes le pueden hacer el diseño que más les guste. Entonces ya puse las perlas blancas y ahora puse las perlas doradas. Las puse como intercaladas para que se viera bien bonito.
Y por último le pegué la estrellita en la puntita del árbol. Y así ya es como nos queda este lindo proyecto. Espero que les haya gustado mucho esta idea y que se hayan animado a tejerla. Si es así, si les gustó este video, denle like, suscríbanse, comenten algo bonito y compártanlo con alguien más a quien le pueda servir. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos en una próxima.